Buenas chiquillos, espero que se encuentren muy bien. Un placer para mí saludarlos otra vez. Bienvenidos una vez más aquí al canal de YouTube. Espero que se encuentren eh, con muy buena salud, con mucha bendición y que estén disfrutando de este cierre de curso. El día de hoy vamos a empezar con el repaso de examen para el último examen de estudios sociales de 10º año. Así que sin más que decirles, espero que sea de mucho provecho, que sea para tener un buen resultado en el examen, pero sobre todo para que aprendan mucho y que puedan interiorizar los temas que vamos a resolver acá. Eh, el repaso va a estar colgado en las plataformas que utilizamos en el cole y pues la gente que es externa y que pueda ver el video, pues bienvenidos también. Si tienen alguna pregunta o consulta, me pueden mandar un mensaje o me pueden escribir aquí en la cajita de comentarios. Sin más que decir, iniciamos y vamos haciendo un poquito de retrospectiva de lo que va a salir en el examen. Bueno, como les estaba diciendo hace poco, en, en los últimos temas de 10º año son temas diferentes. No son temas de tanto contenido histórico, de tanta carga de personajes, de causas, de consecuencias, sino que es un tema más de análisis. Entonces aquí vamos a poder en este repaso pues interpretar algunos gráficos, ver algunas situaciones que se presentan en diferentes partes del mundo y pues bueno, este repaso pues precisamente tratará de reforzar sobre estos temas sin tener sin descartar que sí hay un análisis importante a nivel histórico y más que todo en miras al futuro, pero que es más como de interpretación, de saber sacar los datos, de tomar cuáles son los datos más relevantes y a partir de ahí, pues bueno, lograr construir soluciones. Los temas que vamos a desarrollar es el narcotráfico primero, que lo estuvimos viendo, a nivel demográfico, cuáles son los principales conceptos, los datos y los estudios de caso y por último vamos a cerrar con los principales problemas a nivel demográfico que hay en el mundo. Entonces, sin más que decir, pues arrancamos con el primer tema. Como les estaba diciendo ahorita, el narcotráfico como primer tema, hay que tener claro primero el concepto. El narcotráfico es el negocio de venta de drogas ilícitas como la marihuana, la cocaína y la heroína, que durante las últimas décadas ha ido creciendo exponencialmente y que América Latina ha dejado de ser solo una zona productora de drogas, sino que también se ha convertido en una zona de consumo de drogas. Esto ha generado que la industria relacionada a estas sustancias ilícitas crezca de manera desproporcionada e incluso supere las capacidades de los gobiernos pues, para poder retener o controlar el tráfico de drogas o el narcotráfico como tal. Se han creado bandas, pandillas, cárteles e incluso hasta ejércitos, como el caso de Colombia, que se han fortalecido económicamente porque la droga o el narcotráfico es un negocio sumamente lucrativo. Es un negocio que deja millones, miles de millones de dólares por año e incluso en países se convierte en una parte fundamental del Producto Interno Bruto de ese país. Entonces, es una industria que es cruel, que ha generado muchísimos problemas, que ha generado enfrentamientos, que ha dejado muertes, que ha dejado explotación, y que aparte de eso, es una industria que, lejos de tratar de regularse, más bien cae cada vez más en temas restrictivos, en temas difíciles de manejar, que al traste no dan con la solución de el control real del consumo de este tipo de drogas y los efectos que puede tener a largo plazo en las personas. América Latina, en el caso específico de Colombia, México y Guatemala, son los principales centros de producción. El cultivo de la planta de coca, que es de donde se obtiene la cocaína, ha crecido considerablemente, principalmente en las montañas de Colombia, Perú y Bolivia. Y eso ha generado que estos países también, como son productores, se vuelvan consumidores. Eh, Eso ha generado, como les decía ahora, violencia, ha generado conflictos en la salud, ha perjudicado a muchísimas personas y es un negocio muy lucrativo
que ha permitido a las personas pues, obtener ciertos grados de poder. Incluso ha extendido sus ramas en gobiernos, presidentes, vicepresidentes, diputados, gente que maneja la corte, etcétera, comprados en el manejo de las drogas, y eso ha generado que los casos de corrupción también aumenten de forma significativa. Bueno, Costa Rica y América Central es una ruta de tránsito. La idea es colocar toda esta droga que sale de Colombia, de Venezuela, de Perú, colocarlo en México y posteriormente llegarlo hasta Estados Unidos, porque los precios pues allá son más elevados y genera más ganancias para las personas que se dedican a este tipo de actividad ilícita. Tenemos tres tipos de rutas. La primera es la ruta terrestre, que es la que ustedes ven en color como naranja. Es esta que sigue por esta zona. Salen del centro de Colombia, a veces de Bogotá, de Medellín, de Venezuela, puede salir de Caracas, cruza por Panamá, pasa por la frontera sur en Costa Rica, Nicaragua, Salvador y Honduras, llega a Guatemala y el fin es que llegue a México con el fin de pasarla a los Estados Unidos. Después se está utilizando la ruta aérea también, estas famosas narcoavionetas que se han capturado en algunas ocasiones o que se han logrado interceptar, que estas salen desde Venezuela, algunas salen desde Colombia también, rumbo hacia Honduras, Nicaragua. La idea es llegar lo más norte que se pueda, porque los controles de estos países son un poco más débiles de los que tienen establecido, por ejemplo, Costa Rica y Panamá en la lucha de las drogas, que no son nada del otro mundo, pero que sí han invertido un poco más en tratar de evitar este problema. Y la ruta más utilizada actualmente es la ruta marítima. La ruta marítima se hace por medio de lanchas contratadas por los mismos narcotraficantes o de las que son dueños, y están fabricando unos submarinos como semisubmarinos. No sé si será así la palabra correcta, pero eso ha generado que sean difíciles de capturar, que cada vez haya más tráfico de drogas por la zona y que aumente la inseguridad, evidentemente, porque son personas que tienen todos los recursos para lograr que la droga llegue a su objetivo final. Mucha de esa droga lo que ha pasado es que se queda en estos territorios, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Belice, Guatemala, y nos hemos convertido en un país que también las consume. También se consume heroína, también se consume cocaína, también se consume marihuana, y eso ha generado a largo plazo debilitamiento en la lucha contra el narcotráfico, porque es algo que ya las autoridades no pueden controlar. Es un negocio demasiado grande, demasiado fuerte, que tiene demasiados recursos, incluso más recursos que los mismos gobiernos, y al final de cuentas el país meta, que es Estados Unidos, tampoco brinda los suficientes recursos como para luchar contra el narcotráfico y evitar que estas drogas lleguen a su país. La lucha contra el narcotráfico siempre ha pasado, siempre se ha dado. Hay varios planes de acción, ¿verdad? Dentro de los planes de acción es despenalizar la droga. Es decir, que la droga pueda consumirse de manera recreativa o médica sin tener una repercusión. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica, yo les mencionaba también que en pequeñas dosis las drogas, estas que se mencionaron, por ejemplo, cocaína, heroína o marihuana, no tienen una sanción como tal de delito de cárcel. Hay que tener cierta cantidad de drogas para que usted pueda ser penalizado por posesión o narcotráfico de drogas, ¿verdad? Sin embargo, hay países que sí tienen normas más crudas con esto y que no se permite ni siquiera el consumo. En Uruguay, por ejemplo, se legalizó el consumo de marihuana de manera recreativa, y en Costa Rica la ley de psicotrópicos permite el consumo de algunas drogas y que no constituyen un delito como tal, ¿no? La idea es que esto se haga de manera médica, controlada por un psiquiatra o por una persona que sea especialista y que pueda brindarle las dosis adecuadas a las personas. En Colombia la legislación autoriza la posesión de dosis específicas de marihuana y cocaína para consumo personal y se estudia la posibilidad de despenalizarlo. Un avance con respecto a esto fue la aprobación en 2015 de un decreto que reglamenta el uso de cannabis con fines médicos y científicos.
Al final de cuentas, una de las posibles soluciones es legalizar el consumo de drogas de manera recreativa y que se haga controlada por el Estado, que se vean los estándares de calidad, que tengan precios fijados y que esto sea una actividad regulada por los gobiernos. ¿Por qué? Porque cuando usted prohíbe algo, el ser humano tiene la costumbre de tratar de consumirlo, como que genera ese morbo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues bueno, este es un negocio que ya nos desbordó, que invertimos millones de dólares tratando de luchar contra el narcotráfico, pero ellos tienen muchísimo más, tienen un presupuesto, puede ser 10 o 20 veces mayor del que tienen los gobiernos para la lucha contra el narcotráfico. Y al final de cuentas esto se ha convertido en una hemorragia imparable que parece que su pronta solución es precisamente legalizarlo, controlarlo, acabar con estos grupos criminales organizados mediante el consumo libre de cada persona con dosis reguladas y que implique el pago de impuestos y otro tipo de cosas que desestimule el uso de este tipo de drogas, ¿no? Y al final de cuentas la otra alternativa es la educación de enseñarle a la gente que sí hay efectos por el consumo de cannabis, que sí hay efectos a largo plazo por consumo de heroína, de cocaína, de otro tipo de estupefacientes y otras drogas, y que al final de cuentas el que se puede salir perjudicado es uno por el consumo de sustancias ilícitas, que al final de cuentas muchas de ellas son químicas, que alteran la composición orgánica de nuestro cuerpo y que puede alterarnos de manera significativa. Estos son los billones de dólares que se invierten en la lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos a América Latina. Antes invertían entre 2 miles de millones de dólares al 2017 que se invierten cerca de medio millón de dólares en el año 2017. Entonces Estados Unidos, que ha sido un país que ha buscado la lucha contra el narcotráfico, más bien ha desestimulado económicamente a los países de América Latina para que en millones de dólares esto deje de ser un gasto o una inversión para ellos. En el caso de Costa Rica, en 1999 se estableció un acuerdo entre el gobierno de la República de Costa Rica y los Estados Unidos para tratar de suprimir el tráfico ilícito. Yo puedo decir que aquí en el país hay grandes esfuerzos por tratar de evitar el narcotráfico. Somos una barrera que ha intentado sostener, decomisar y eliminar el narcotráfico. Sin embargo, como les digo, Costa Rica, ni las personas, ni la fuerza policial, ni el Ministerio de Seguridad Pública, ni el OIJ, ni la Corte Suprema de Justicia, ni las leyes como tales, permiten que la lucha del narcotráfico sea realmente o totalmente efectiva. ¿Por qué? Porque hay rutas que no pasan por aquí y porque hay momentos en que es imposible capturar a todas las personas que trafican drogas en el país y que se hacen pasar por personas honestas, personas que tienen una ocupación, etcétera, etcétera, y hace muy difícil identificar cuáles son los cargamentos de droga que están pasando por el país. Efectos del narcotráfico en América Latina: corrupción en la función pública. Como les digo, los narcos están comprando policías, trabajadores de aduana, políticos, entre otros. Creación de cárteles de drogas como los que existen en México, como el cártel de Sinaloa, en Colombia, con las famosas fuerzas revolucionarias armadas de Colombia, como por ejemplo son las FARC, ¿verdad? También tenemos el caso de la vinculación a grupos armados, pandilleros, lo que está pasando en Salvador con la famosa Mara Salvatrucha, involucramiento de grupos desfavorecidos, porque la gente que vende drogas generalmente son personas que están en grados de subsistencia o en grados sociales muy complejos, y eso ha generado que las situaciones económicas comprometidas de indígenas, mujeres, jóvenes lleven a tomar este camino, que es un camino fácil, que deja muchísimo dinero, pero al mismo tiempo genera muchísima devastación. Utilización de Centroamérica como un puente en la producción de droga y el crecimiento de la violencia y la inseguridad ciudadana y las actividades delictivas como el sicariato, la venta de drogas, el lavado de dinero, entre otras cosas. Entonces por eso les decía ahora
que sería importante tratar más bien, en vez de luchar con que esto no pase, es educar a las personas sobre el consumo de drogas y al mismo tiempo pues regularlas con una ley gubernamental que permita el consumo de estas con dosis reguladas, como les estaba diciendo anteriormente. Y aquí, chicos, entramos en el tema de demografía. La demografía tiene varios conceptos básicos. Esto es calculado por cada 1000 habitantes. Entonces la natalidad puede decirse como que es la cantidad de nacimientos que hay en los países por cada 1000 habitantes. Entonces la natalidad, para que sea sostenida, tiene que ser de 2.0. Es decir, eso es para mantener la población. Vamos a ir viendo que la natalidad ha disminuido en muchas zonas del mundo y en otras más bien ha aumentado. Pero muchas zonas del mundo va disminuyendo, lo que va a generar a largo plazo que la población de un país, lejos de crecer, más bien se vaya reduciendo. Después tenemos la fecundidad, que la fecundidad es la cantidad de embarazos que hay por cada 1000 habitantes. Como yo les decía, no todos los embarazos terminan en nacimientos. Entonces las tasas de fecundidad generalmente, casi siempre en todos los casos, son mayores a las tasas de natalidad. ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias que a veces no permiten que el niño o la niña nazca y se mantenga con vida, ¿verdad? Después tenemos la mortalidad, que es la cantidad de muertes por cada 1000 habitantes. Hay fenómenos muy particulares con la mortalidad. Como tenemos mejores medicamentos, como tenemos mejores doctores, mejores especialidades, mejores atenciones médicas, eso ha generado que la cantidad de personas que mueren longevas, es decir, en edades de adulto mayor, sea cada vez mayor. Y eso tiene muchas repercusiones. La esperanza de vida, ¿cuántos años por yo nacer en una zona del mundo tengo esperanza de vida para vivir? Es decir, ¿cuántos años puedo llegar a vivir en ese país o en ese lugar en específico? Hay esperanzas de vida altísimas. En Costa Rica son 78 años para los varones, 79 años para las mujeres, que es una esperanza de vida de un país desarrollado, ¿verdad? Entonces, algo acá en Costa Rica con respecto a natalidad, fecundidad y mortalidad se está haciendo muy bien. Después tenemos la densidad de la población, que es la distribución de la cantidad de personas por kilómetro cuadrado que viven en las diferentes partes del mundo. Por ejemplo, las ciudades tienen una densidad de población muy alta porque viven muchas personas por kilómetro cuadrado. 5000, 1000, 1500, 2000. Y a cambio en el campo o en las zonas alejadas a la ciudad está la densidad de la población muy baja porque viven muy pocas personas por kilómetro cuadrado. Después tenemos la distribución de la población, que es cómo se distribuye la población a nivel mundial. Y la mayoría de la población a nivel mundial vive en el hemisferio norte, porque ahí están los países más grandes, más desarrollados, los más habitados. Casi que el 90% de la gente vive en el hemisferio norte. Y la distribución de la población es totalmente desigual, es totalmente desequilibrada, porque hay mucha gente viviendo en zonas urbanas y muy poca gente viviendo en las zonas rurales. O pasa que hay mucha gente acumulada cerca de las costas, que la mayoría de ciudades capitales del mundo son puertos, buscando mejores condiciones de vida, buscando prosperar y pues poder salir adelante. El crecimiento de la población a nivel mundial ha sido bastante amplio. En los últimos 50 años la población se ha ido triplicando casi, ¿verdad? Pasamos de 1000 millones a 2000, a 3000, hasta 7000 y ya vamos a alcanzar los 8000 millones y para el año 2050 vamos a ser 9000 millones de personas y todas estas 9000 millones de personas requieren recursos, requieren comida, requieren casa, requieren vivienda, requieren ropa y bueno, eso también demanda recursos naturales que actualmente ya están comprometidos con esta cantidad de personas. Ahora, con más gente, complicado. Hay dos continentes que destacan en el crecimiento de la población, que son en este caso África, que va a alcanzar la cifra de 2528 billones de personas en el continente africano, donde destaca el caso de Nigeria,
que va a tener una ciudad de 100 millones de habitantes. Esa es la proyección. Después está Asia continental, que Asia es el continente más habitado, tiene más del 50% de la población, va a tener 5.257 billones de personas. América, que ya está en un proceso de crecimiento lento, ¿verdad? Va a llegar a tener 1.200 billones de personas. Y Europa, que ya está entrando en un proceso más bien de disminución en la cantidad de personas. Entonces Europa es la que está más adelantada en las pirámides demográficas. Hay unas pirámides que muestran cómo es el crecimiento de la población. Entonces en Europa más bien la población está decreciendo, es cada vez menor la cantidad de personas que nacen en Europa. Y en el caso de Oceanía ha crecido levemente. 7 millones entre el año 2017 y 2030. Para el 2050 van a ser 17 millones de personas, que no es una cifra tan significativa. El más preocupante es Asia, que ha crecido desproporcionadamente en los últimos años. Ahí lo vemos en la gráfica. O sea, para el año 1950 eran 1.400 billones de personas. Y para el año 2017 son 4.504 billones de personas que no se tenía contemplado en ninguna parte. Y aquí vienen los estudios de caso. Los primeros son los datos estadísticos en la comparación, por ejemplo, de España y Ruanda. Aquí vamos a ver la cantidad de población que hay en los diferentes países. Aquí comparan 2 años. Entonces teníamos que España para 1995 tenía casi 40 millones de habitantes, mientras que Ruanda tenía 7.1 millones de habitantes. ¿Ha ido creciendo paulatinamente? Sí. Por ejemplo, en España son 46.6 millones de habitantes y en Ruanda 12,3. Pero vean lo curioso aquí. Por ejemplo, Ruanda tiene una tasa de fecundidad demasiado amplia, demasiado alta. Es decir, ha ido creciendo, ¿verdad? Y eso ha generado que, por ejemplo, en promedio, las familias tengan 6, 5, 4 hijos, ¿verdad? Que ha ido disminuyendo, sí, hay una tendencia a la baja. Y por ejemplo, vean en Europa que es de 1.3, es decir, las parejas tienen un niño o una niña. ¿Qué genera eso a largo plazo? Que ese niño o esa niña no compensa a sus dos padres. Entonces, a largo plazo, en Europa, específicamente en el caso de España, que es el que estamos estudiando, va a haber una disminución considerable de la cantidad de personas que habitan ahí, y eso puede significar colapsos en los sistemas económicos, colapso de compañías, colapso en los regímenes de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de la mortalidad, vean que en Ruanda se ha disminuido significativamente la cantidad de muertes por año, mientras que en Europa aumentó levemente. Los otros casos que tenemos son, por ejemplo, Finlandia. Finlandia tiene 5.1 millones de habitantes, creció 400.000 personas para el año 2017, es decir, más de 10 años. Más de 20 años, que la población en Finlandia se mantuvo. Su tasa de fecundidad de 1.8 para 1995, es decir, ya en Finlandia no hay, como por así decirlo, una compensación por la cantidad de personas que nacen con respecto a la cantidad de personas que fallecen. Para el año 2017 ha disminuido. Y en el caso de Nicaragua, ven qué caso más curioso. Creció demográficamente bastante, pero ya la tasa de fecundidad se está reduciendo a 2.2, es decir, las familias tienen 2 hijos, lo que apenas va a permitir mantener la cantidad de población en Nicaragua y que vaya creciendo levemente. Y la tasa de mortalidad en Nicaragua bajó y en Finlandia aumentó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los países desarrollados están muriendo más gente que hace 20 años. Y en Nicaragua todo lo contrario. Tenemos el caso de Japón. Japón son 125 millones de habitantes. Para el 2017 son 126 millones de habitantes. De hecho, ya Japón está decreciendo su población. Mantienen una tasa de fecundidad de 1.5, es decir, las familias tienen 1 o 2 hijos. Hay muchas familias que tienen 1, hay muchas familias que tienen 2.
La tasa de mortalidad ha aumentado en Japón de 7 a 10. Y en el caso de Bolivia, que son 7.4 millones, que ha llegado a tener 11 millones, tiene una tasa de fecundidad muchísimo más amplia. En promedio en Bolivia, por ejemplo, lo que me dice este gráfico en 2017 es que la gente tiene aproximadamente 3 hijos por familia, por, por, por pareja, ¿verdad? Entonces, de ahí cambia un poco el asunto. En el caso de Francia y Pakistán, Pakistán es un país sumamente poblado, de un crecimiento de población muy grande, de 3.6 hijos de tasa de fecundidad, es decir, en las familias se tienen entre 4 y 3 hijos, habrán familias que tienen mucho más y hay otras que tendrán menos, pero este es el promedio. A cambio en Francia es de 1.9, es decir, ya Francia va a empezar a decrecer. Sin embargo, aumentaron la tasa de fecundidad. Aquí hay un fenómeno con Francia, que es que Francia, como país desarrollado, todo el mundo espera que baje la tasa de fecundidad, pero para el 2017 más bien aumentó levemente, porque los franceses saben que tienen que suplir todas las personas que van saliendo de los trabajos pensionados y que eso implica mucho trabajo y que implica que la economía también pueda llegar a colapsar. Y la tasa de mortalidad en Francia disminuye y también disminuye levemente en Pakistán. ¿Okay? Hay que tener en cuenta algo, chicos. En los años 1950 en Costa Rica y en el mundo en general, la población ha aumentado considerablemente y necesitamos seguir utilizando esos recursos. Necesitamos que estas personas puedan vivir con dignidad, con derechos humanos, con deberes, con todas las posibilidades y oportunidades. Sin embargo, es muy difícil, ¿verdad? Y el caso de Costa Rica es muy particular, ya lo vamos a ver por qué. O sea, en los años 1950 éramos 860,000 habitantes, 50 años después eran 3.8, hoy en día somos 5. Entonces Costa Rica creció, tuvo un boom demográfico, un famoso baby boom, ese es el fenómeno que se le conoce, la gente tiene muchos hijos, que 10, que 11, que 12, que 13, que 14, y eso genera que haya más cantidad de habitantes. Esta es la gráfica de población, aquí les digo, o sea, 800,000 personas, casi 867,000, y a 4.500.000, casi 600,000 para el año 2011. Hoy vamos por 5 millones. Vamos a llegar a 6 millones y de ahí esta línea que estamos viendo va a empezar a bajar. Vamos a empezar a tener menos cantidad de hijos y esta cantidad de población va a ir disminuyendo poco a poco. ¿Cuáles son los factores que han afectado para que la población se distribuya en diferentes partes o para que ellos tengan o no tengan hijos, por ejemplo? Entonces sabemos que el 50% del país se concentra en el gran área metropolitana, que es eso que ustedes ven en color azul en el mapa. Y los factores que influyen son los geográficos. Cómo es el clima, cómo es el relieve, cómo es el acceso, cómo son las carreteras, qué tanto llueve, qué no tanto llueve, qué tanto sol hace, qué tanto sol no hace, hay ríos cerca, hay tomas de agua cerca, hay calidad, etc. Después están los históricos, cuáles son las relaciones que yo tengo con las personas en donde yo vivo, ¿son relaciones cercanas o son relaciones lejanas? Eso va a limitar mucho en cómo se va a distribuir la población. Y el más importante, creo yo, que es el factor socioeconómico, es decir, la gente se distribuye buscando acceso a servicios, empleo digno, buenos salarios, buena calidad de vida, y en muchos casos eso ha generado que en Costa Rica, en esa mancha azul que estamos viendo, tengamos una sobresaturación de personas porque es una zona muy pequeña y todo el resto del país tiene amplitud, tiene recursos y todo, y nosotros no nos hemos distribuido equitativamente en las diferentes partes. En cuanto a las provincias, ¿qué podemos hablar de las provincias? Bueno, Costa Rica tiene 51,000 kilómetros cuadrados de extensión, tiene poco más de 500,000 kilómetros de extensión marina, 90 habitantes por kilómetro cuadrado es nuestra densidad de población, y la mayoría de la población, el 70%, vive en zona urbana, es decir, viven en Alajuela, en Cartago, en San José, en Heredia
o en las zonas centrales de Limón, Punta Arenas y Guanacaste. La más poblada de todas las provincias es San José, la ciudad capital, la provincia capital. La población urbana es del 86% en San José, son mucha gente que vive en esta zona. Y los cantones más poblados son San José Centro, Desamparados y Pérez de León. Después está Alajuela, que tiene 86 habitantes por kilómetro cuadrado. Vean que hay una diferencia abismal entre San José y Alajuela. Y tienen los cantones más poblados son Alajuela, San Carlos y San Ramón, y el 60% es población urbana. Así seguimos con Cartago. Cartago tiene 157 habitantes por kilómetro cuadrado. La población urbana es del 82% y la mayoría de gente vive en Cartago, La Unión y Turrialba. En el caso de las otras provincias, que son Heredia, Guanacaste, Punta Arenas y Limón, por ejemplo, Heredia tiene 163 habitantes por kilómetro cuadrado, es una provincia sumamente pequeña, tiene el 86% en población urbana, y los cantones más poblados son Heredia, Sarapiquí y San Rafael, mientras que en Guanacaste, por ejemplo, la densidad de población es sumamente baja, la más baja de todas, es de 32 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? En cada kilómetro cuadrado viven 32 personas. Eso se puede manifestar como que en Guanacaste usted está en una casa y su vecino está a kilómetros de distancia. No es como San José, que es una casa a la parte de la otra. Otra casa a la parte de la otra. Punta Arenas, 36 habitantes por kilómetro cuadrado. Cantones más poblados, Punta Arenas, Buenos Aires y Corredores, perdón. Y Limón, que destaca Pocosí, Limón y Siquirres. ¿Okay? En proyecciones demográficas, en el 2018 alcanzamos 5 millones de habitantes. Para el 2045-2050 vamos a ser 6 millones de habitantes. Esa es la proyección. Pero parece que está descendiendo la población en una cantidad no planificada. Es decir, cada vez van a haber menos seres humanos en este país. Cambios en la demografía de Costa Rica. El aumento de la esperanza de vida nos ha dado que la población también creciera considerablemente en los años 50. Actualmente vivimos un proceso de descenso de natalidad. No están naciendo tantos niños como antes. Hay reducción de la fecundidad por todos los métodos de control para chicas y chicos con mayor acceso para controlar precisamente la fecundidad, evitar embarazos. Envejecimiento de la población, tenemos mucha población muy longeva que hay que buscar cómo mantenerles esa pensión por la cual ellos han trabajado durante toda su vida. Y dentro de los problemas que vamos a encontrar a nivel demográfico, vamos a encontrar planificación familiar. La planificación familiar tiene que ser segura y voluntaria, es un derecho humano de ambas personas, de las que conforman una pareja, los que van a ser padres, etc. ¿Por qué es un problema? Porque no se ha hecho equitativamente. Hay países que tienen miles de métodos anticonceptivos, el nuestro es uno de ellos. Pero hay países como en el África Central o en Asia, por una cuestión coyuntural, un tema religioso, un tema cultura, que no han optado por hacer una correcta planificación familiar. La siguiente información muestra el acceso que tienen y el uso que tienen los métodos anticonceptivos en las diferentes zonas del mundo. Entonces vean que en África, por ejemplo, es un 30%, en países menos desarrollados un 32%, en Asia es de 59%, y en América vean qué alto el porcentaje, 68% de las parejas utilizan, métodos anticonceptivos. El otro problema que tenemos, que es muy serio, es el tema del embarazo adolescente. El embarazo adolescente es un problema porque generalmente no es planificado. Más de 9 de cada 10 casos es no planificado. Esto genera consecuencias para la salud de las madres y los hijos. La Organización de la Salud, Mundial de la Salud, reporta que lastimosamente los países donde hay menos recursos económicos
donde hay clases sociales más bajas son los países que tienen mayor complicación en atención de embarazos adolescentes. Y son las principales causas de muerte entre mujeres adolescentes. ¿Qué ha dejado estas complicaciones? ¿Qué ha dejado toda esta situación del embarazo adolescente? Falta de educación, falta de información y falta de capacidad de los chicos y las chicas de comunicar cuando están teniendo una vida sexualmente activa. Otro problema es el de matrimonio forzado, que es cuando una persona llevan un acuerdo, un enlace, o se casan en contra de la voluntad de alguno de los miembros. En general son niñas menores de 18 años perjudicadas por esta problemática que se llama el matrimonio infantil. Es común en Egipto, Nigeria, Afganistán, Pakistán, Siria, Serbia y Kosovo. En América ocurre en menor medida en Argentina, en México, en Guatemala, en Paraguay, Bolivia y Estados Unidos. El matrimonio forzado es un real problema, genera imágenes muy grotescas de señores de ya entrados en edad casándose con niñas y viceversa. Y aquí están algunos de los otros. Por ejemplo, tenemos el trabajo forzado, la explotación sexual, que es todo lo que se trata de trata de personas, ¿verdad? Estas redes de prostitución, estas redes que prostituyen a las chicas y a los chicos, los secuestran y tienen que pagar deudas exorbitantes, etc. La explotación sexual, el casamiento forzado, ¿verdad? Que la gente la obligan a casarse, me parece inaudito eso. Venta de niños, venta de órganos, narcotráfico, entre todo un poco. Y bueno, chiquillos, este sería el repaso de 10º año. Espero que sea de mucho provecho, que de verdad le saquen el jugo y nos vemos en clases y en este cierre de curso. Deseándole lo mejor, una muy feliz Navidad también, un próspero año nuevo y que tengamos los mejores resultados en estudios sociales. Muchas gracias, chiquillos, y chao.